Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Van a abrir sus Biblias por favor en 1 Samuel capítulo 7 versículos 1 al 17. Hoy nos corresponde nuestra última prédica de este año y queremos compartir un tema importante de una promesa, una esperanza, una confianza para los creyentes en Dios como nuestro ayudador. 1 Samuel capítulo 7 versículos 1 al 17 dice así: Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca de Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: Si de todo vuestro corazón os volviereis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: Reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: Hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades de los filisteos, que los filisteos habían tomado de los israelitas, desde Ecrón hasta Gad. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz en Israel y en Amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Queridos hermanos, nosotros cuando estamos finalizando un año, generalmente la tendencia de todos nosotros como ciudadanos y como creyentes es a tener algunas expectativas, algunos sueños sobre lo que va a pasar, algunas evaluaciones naturales que nosotros hacemos sobre lo que ha pasado durante los años o durante los meses que han transcurrido. Y a algunas personas estos son días de gran expectativa, de grandes desafíos, pensando en el futuro, pensando en lo novedoso y lo que les deparará el nuevo año. Pero para otras personas estos últimos días del fin de año se constituyen en un tiempo de muchísima frustración, de muchísimo abatimiento, de muchísimo dolor, amargura, de evaluaciones donde sienten que no han logrado los objetivos, que han perdido, que han pasado años o meses difíciles y que se sienten totalmente desanimados. Es probable que cuando nosotros evaluamos este año que está terminando, nos demos cuenta que hemos pasado días difíciles y que hemos pasado situaciones muy complicadas de nuestra vida, que ha sido un año marcado por escasez, por dolor, por aflicciones, por problemas, y probablemente eso nos tenga muy afligidos, muy desanimados, muy tristes con relación al final del año. Nosotros queremos en esta tarde compartir este pasaje del libro de Samuel y recordar que Dios es nuestro ayudador, que tanto en los meses que han pasado y en este fin de año como en el año que va a comenzar, si Dios nos permite vivirlo, Él es nuestro ayudador. El Salmo capítulo 65 versículos 11 al 13 dice: Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan abundancia. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manada los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Y en Filipenses capítulo 2 versículos 12 y 13, el apóstol Pablo, haciendo una evaluación de sus años y de las condiciones y las circunstancias por las que él había tenido que pasar, él dice lo siguiente:
sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo extraordinario, versículo 13, que todos nosotros conocemos y que es un texto inspirador, está en el contexto de las circunstancias diversas de la vida. El texto anterior dice: yo sé vivir en circunstancias adversas o en circunstancias promisorias. Yo sé enfrentar situaciones difíciles. He tenido que pasar por momentos adversos de escasez, pero también Dios en su infinita bondad me ha premiado con abundancia. Cuando nosotros llegamos a estas etapas en el año, es muy probable que nosotros pensemos que han sido años muy difíciles y que ha estado marcado por mucho dolor y tristeza. Sin embargo, el Salmo 65 dice que Dios es el que hace que haya abundancia y que haya generosidad y riqueza y prosperidad, pero también el apóstol Pablo dice sabiamente que Dios en su infinita bondad permite que haya momentos de gran adversidad o de gran escasez en los cuales tenemos que acomodarnos a las condiciones de la provisión de Dios, y esas condiciones nos enseñan a vivir en humildad y forman nuestro carácter. Sé vivir humildemente, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol Pablo, frente a la evaluación de los meses pasados y de los años pasados, llega a la conclusión que sea que haya abundancia o haya escasez, no es realmente lo determinante, sino que lo determinante nuestro es saber que Cristo está con nosotros, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestra ayuda y nuestra esperanza en cualquier momento, en cualquier dificultad. Yo no sé si ustedes han estado pasando en estos últimos meses o en este año que está terminando dificultades y problemas difíciles. Yo no sé si en esas dificultades que ustedes han pasado durante este año que está terminando, han tenido que afrontar esas dificultades y se han dado cuenta que las han afrontado con su propia inteligencia, es decir, con sus propios métodos, con sus propios recursos, y no han recurrido a confiar y depender únicamente del Señor. El pasaje que nosotros leímos hoy es un texto histórico que muestra una condición del pueblo de Israel, pero que muestra también cómo Dios guía al pueblo de Israel a través del profeta Samuel para erigir o para establecer un símbolo que constituya un testimonio vivo del cuidado de Dios para su pueblo a lo largo de los años. Ese símbolo es una piedra que el profeta Samuel, en compañía de los ancianos, establece o siembra o entierra, o se plantan y se colocan junto a ella y le colocan por nombre a esta piedra: Dios es nuestra ayuda, o Dios es nuestro ayudador, o hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Esa piedra que el pueblo de Israel, cuando tiene la victoria frente a los filisteos, establece allí, liderados por el profeta Samuel, es una piedra simbólica de testimonio que testifica básicamente del cuidado de Dios para su pueblo Israel. Testifica de la historia del pueblo de Israel, del devenir del pueblo de Israel y cómo Dios les ha cuidado y les ha ayudado. Esa piedra habla ni más ni menos que de Dios nuestro Señor. Él es nuestro ayudador. Él es nuestra piedra fundamental. Él es la piedra principal, la roca inconmovible de los siglos. Él es la piedra de socorro, de ayuda, de testimonio. Él es la roca firme en la cual nosotros podemos establecernos. Esa piedra que el pueblo de Israel establece y en la cual, junto a la cual se reúnen y celebran, es una piedra de testimonio. Y no podía el pueblo de Israel escoger un símbolo mejor para representar a Dios y el carácter de Dios como ayudador. Recordemos que cuando la Biblia habla de Dios como la roca o como la peña, está hablando básicamente de un atributo incomparable de nuestro Dios, y es su inmutabilidad. La roca habla de la inmutabilidad. Dios permanece siempre igual. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Los salmistas, especialmente el salmista David, una y otra vez en los salmos, él dice: el Señor es mi roca, o el Señor es la roca de nuestra salvación, hablando de que Dios es inmutable, de que Dios es firme en sus propósitos, en su esencia, en su carácter, en su propósito. El pueblo de Israel está pasando una época de diversas dificultades. Está teniendo muchísimas dificultades. Una de las mayores dificultades que el pueblo enfrenta es la dificultad de la idolatría.
hay adoración a Baal. Hay ídolos que el pueblo ha levantado y ha abrazado y los ha adoptado como sus dioses. El pueblo de Israel está enceguecido adorando a estos dioses, que son dioses paganos, dioses falsos, dioses que no son verdaderos y que no les van a dar esperanza ni respuesta. El pueblo de Israel, además de estar enfrentando un serio problema de idolatría, un serio problema de adoración a dioses paganos, también el pueblo de Israel estaba con muchísima indiferencia frente a Dios. Estaba olvidado de Dios, alejado, ocupado en muchos deberes y tareas, pero olvidado y alejado del Dios verdadero, el Dios de Israel. El pueblo de Israel, además de eso, estaba abocado a los asaltos momentáneos e inesperados que hacían los filisteos en guerra para derrotarles. Los filisteos se habían constituido en ese momento en el pueblo enemigo número uno de los judíos. Los filisteos asaltaban a los judíos y causaban grandes daños de muerte y de avances en la guerra, peleando contra los judíos, y muchísimas veces habían tenido victoria los filisteos. Dios levantó varios jueces en la época de los jueces para pelear contra los filisteos. En este momento Dios levantó al profeta Samuel. El pueblo de Israel ya tiene al rey, pero los filisteos se están acercando una vez más, fortalecidos con sus ejércitos y con su armamento, para pelear contra el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel siente y percibe que los filisteos prevalecen y que van a ser derrotados. Entre Mizpa y Sen, que es el lugar donde está el profeta Samuel con el pueblo, en el cual establecen esta piedra de ayuda, es donde Ofni y Finés, los hijos de Aarón, habían sido asesinados cuando el arca fue robada, el arca de Dios. Mizpa es un lugar muy importante en la historia del pueblo de Israel. Es un lugar donde el pueblo de Israel recuerda que ha perdido la batalla, donde fue robada el arca y donde sacerdotes descendientes de la línea sacerdotal habían sido asesinados. Es un lugar importante donde constantemente el pueblo de Israel había sido derrotado. Hemos de comprender un poco el simbolismo o lo que viene a la retina de los judíos cuando están en este lugar, en Mizpa, y cómo ellos consideran este lugar. Para ellos, este lugar geográfico del pueblo de Israel es un lugar de derrota. Es un lugar de pérdida, es un lugar de asesinato, es un lugar donde los enemigos prevalecen, es un lugar donde los símbolos de Dios, como el arca, es quitada y ellos se quedan indefensos frente a sus enemigos. Mizpa es un lugar estratégico, es un lugar donde nosotros diríamos, tiene un sentido negativo para ellos históricamente. Es un lugar donde ellos no les produce muchísima satisfacción y esperanza, sino más bien recuerdos nefastos, dolorosos de las pérdidas, de las vergüenzas, de los fracasos que ellos han tenido como pueblo de Israel. ¿Por qué Samuel reúne al pueblo de Israel en Mizpa? Porque justo en este lugar donde han tenido tantas derrotas por parte de los filisteos y de otros enemigos, en este lugar el pueblo de Israel es reunido para establecer una piedra simbólica. Pues básicamente porque lo que Dios quiere es reseñarle al pueblo de Israel es que en el lugar donde han sido derrotados es el lugar que muestra el cuidado y la ayuda permanente que Dios ha tenido para su pueblo. Que en el lugar donde ellos han sido derrotados y atacados por los filisteos, ese mismo será el lugar donde pondrán o establecerán una piedra gigante, símbolo del cuidado, del permanente o inamovible o inmutable cuidado de Dios para su pueblo. Una piedra de testimonio, una piedra que muestra que a pesar de las derrotas Dios está con su pueblo, que a pesar de los avances de los filisteos contra ellos, Dios ha estado a su favor. Dios ha preservado al pueblo de Israel, lo preservará, lo conservará, a pesar de que han muerto algunos sacerdotes. Hay un sacerdote en el momento, hay un profeta que es el profeta Samuel, y Dios va a seguir cuidando de su pueblo. Uno de los ejemplos maravillosos del carácter de Dios frente a las circunstancias es mostrarnos que pese a las circunstancias adversas, Dios está con nosotros. Él es nuestro ayudador. Cuando nosotros llegamos a esta época del año, lo único que tenemos que recordar es que Dios es nuestro ayudador. Es posible que sumemos muchos fracasos o derrotas o momentos de dolor. Es posible que tengamos muchísimas nostalgias y melancolías por proyectos que no logramos, por situaciones inconclusas, por fracasos, por pérdidas, por despedidas. Pero en medio de todas esas circunstancias, por la gracia de Dios, los creyentes necesitamos levantar nuestra mirada al cielo y recordar: Dios es
nuestro ayudador. Él está con nosotros, y en el mismo valle de la derrota, en ese mismo valle se testificará plenamente de que Dios es nuestro ayudador. En el mismo valle de la miseria y del dolor y del asesinato, allí mismo se sembrará o se establecerá el símbolo inequívoco del cuidado y la fidelidad y la ayuda permanente de Dios para su pueblo. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí. Esa piedra que el pueblo de Israel establece allí, en este lugar, no solamente habla del pasado, de las derrotas y las circunstancias y las adversidades y los recuerdos que tiene el pueblo de Israel. Esa piedra también habla del presente, del hoy, de la hora, del momento, y habla de que hoy, en este momento, o hasta aquí, o hasta hoy, Dios es nuestra ayuda. No solo ha sido nuestra ayuda en el pasado, no solo Dios nos ha socorrido en las circunstancias y en las adversidades que hemos enfrentado, sino que Dios también hoy nos tiene aquí por su infinita bondad, y esa piedra que ellos establecen, Eben Ezer, es la piedra de ayuda. Dios es nuestro ayudador. Representa a Dios guardando, protegiendo, sosteniendo, libertando, perdonando, recogiendo a su pueblo de manera incomparable de las diferentes circunstancias, animándolo, sosteniéndolo, afirmándolo y dándole esperanza hasta hoy. Queridos hermanos, es muy importante que nosotros recordemos cuando estudiamos la palabra, y especialmente pasajes históricos como estos, que Dios no solamente en el pasado nos ha socorrido, sino que hoy, por el mismo hecho de estar aquí presentes, somos testigos vivos, somos testigos con nuestros propios cuerpos del cuidado fiel de Dios, de cómo Dios tiene éxito con su pueblo, de cómo Dios tiene victoria con su pueblo en guardarlo, en sostenerlo y levantarnos y tenernos hasta aquí. Parece ser que en ese valle de Mizpa había muchísimas piedras, pero muchísimas piedras que se habían puesto para colocar como testimonio de las tumbas de los muertos, de los filisteos y también de los judíos en combate. Muchos habían muerto durante 20 años. Eran muchísimos los muertos y muchísimas las piedras que se habían puesto como recuerdo, como símbolo de que habían muerto allí hombres en combate a raíz de la persecución y del avance militar de los filisteos. Pero en ese mismo lugar, lleno de muchísimas piedras que hablaban de derrota, de dolor, de muchísimos símbolos de muerte, de pérdidas, de hombres caídos en combate, en ese mismo lugar Dios hace que se establezca una piedra principal, una piedra simbólica, testimonial, que honra la gracia de Dios, que honra el carácter de Dios y que muestra al pueblo de Israel que en medio de esas piedras que hablan del dolor, que en medio de ese valle de piedras que habla de las miserias y de las derrotas por los justos juicios de Dios, hay una piedra extraordinaria, que es una piedra fundamental, que es Jesucristo, que muestra la victoria perenne de Cristo a favor de su pueblo. El llamado de Dios para el pueblo de Israel es: no olviden su historia. Si bien es cierto que todas estas otras piedras muestran hombres muertos en combate, guerras que se han perdido y avance de los enemigos, hay una piedra que ha estado presente a lo largo de la historia y que estará ahí, que simbólicamente se establecerá, y es: Dios es nuestra ayuda. Dios es nuestro guardador, Dios está con nosotros, es la piedra de ayuda, de socorro, que muestra la bondad y la misericordia de Dios en su trato providencial, cariñoso, amoroso y fiel para su pueblo. Es una piedra de testimonio para las generaciones pasadas y para las generaciones presentes. Hasta aquí, hasta hoy, hasta este momento, hemos visto la grandeza, hemos visto el cuidado amoroso, providencial, incondicional de nuestro Dios para nosotros. Queridos hermanos, querida iglesia, hoy nosotros podemos decir igual, como dijo el pueblo de Israel en esta ceremonia maravillosa, una ceremonia simbólica: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ninguno de nosotros se atrevería a pensar, comprendiendo el Evangelio, que ha llegado hasta aquí por sus propios medios o por sus propios méritos. Ninguno de nosotros se atrevería a decir: hasta aquí he llegado porque me he esforzado,
o he logrado todo esto porque he sido diligente y trabajador y buen mayordomo y todo esto que tengo, hasta aquí me lo merezco. Por el contrario, todos tenemos que decir, hemos llegado hasta aquí solo por la misericordia de Dios. Hasta aquí Él nos ha ayudado, nos ha sostenido, nos ha socorrido, ha sido nuestra ayuda, nuestro sustento. Salmo número 18, versículo 2 y versículo 31 dice: Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? En el Salmo capítulo 61, versículo 2 dice: desde el extremo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmaye. Llévame a la roca que es más alta que yo. Luego en el Salmo 40, versículo 1 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 32 dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis un fuerte y doloroso combate. Dios es nuestro ayudador. El resultado para el pueblo de Israel, al establecer esa piedra testimonial del cuidado fiel y providente de Dios con las generaciones pasadas, el testimonio del cuidado fiel de Dios para la generación presente en este momento histórico, también habla del cuidado que Dios tiene en adelante para su pueblo. Cuando el pueblo de Israel, liderado por el profeta Samuel, establece o levanta esta señal de esta piedra diciendo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor, lo que está diciendo no es este es el final de la caminata, hasta aquí llegamos, sino el camino continúa, no hemos llegado al final, pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Es algo así como dijera: siendo que Dios nos ha ayudado hasta aquí, nos seguirá ayudando hasta el final. Siendo que podemos dar testimonio simbólico de que Dios ha sido nuestro fiel ayudador hasta hoy, eso indica que el camino continúa, que no hemos llegado al final de nuestra carrera, pero Dios seguirá ayudándonos en adelante. Es una piedra de testimonio del cuidado pasado, presente y futuro de nuestro Dios. Es una piedra que nos permite ver al pasado y ver el cuidado fiel de Dios en preservar a su pueblo. Es una piedra en la cual se puede establecer el pueblo hoy, para decir: hoy testimoniamos de que Dios nos ha cuidado. Pero es una piedra que sirve como testigo hacia el futuro de que en todo el camino, en todo el devenir del pueblo de Israel, la mano buena de Dios ha estado sobre ellos. Dios ha cuidado de su pueblo, ni un día les ha faltado, no ha olvidado a su pueblo del pacto en ningún momento ni en ninguna circunstancia. Más bien, a pesar de que el arca del pacto fue robada temporalmente, el pueblo de Israel confiaba en esa arca como un amuleto o como un ídolo, pese a que esa arca fue robada, pese a que el arca no se ha podido recuperar aún. El cuidado fiel del pueblo no depende del arca, depende de Dios. Aunque el arca esté en manos de los enemigos, Dios está con su pueblo, no lo ha dejado, no lo ha desamparado. Pese a que el pueblo de Israel aún no se ha arrepentido de sus pecados, pese a que el pueblo de Israel no se ha arrepentido de su idolatría, continúa y persiste en la adoración a estos dioses falsos, paganos. A pesar de que el pueblo de Israel sigue rindiéndose y doblegándose a estos ídolos falsos, a pesar de todo eso, a pesar de que el símbolo de la presencia de Dios, que es el arca, está en manos de los enemigos, aún pese a todo esto, Dios está con su pueblo, Dios está con ellos. Queridos hermanos, es muy probable que nosotros pensemos: Dios está conmigo porque yo me porto bien, o Dios me ha bendecido este año porque yo este año decidí hacer las cosas mejor, o es que este año fue un año diferente, donde yo avancé en mi fe porque yo me comprometí, porque yo me esforcé y fui muy diligente, porque me consagré y me arrepentí, por lo tanto Dios me ha bendecido. Pues quiero decirles lo siguiente: que si Dios les ha bendecido, como efectivamente lo ha hecho,
siendo que Él nos ha cuidado con amor y con fidelidad y providencialmente ha sostenido nuestras vidas, nuestras familias y nuestras economías, no se debe en absoluto a nada bueno que ustedes y yo hayamos hecho. No se debe a la consagración nuestra, a la determinación o al compromiso de cada uno de nosotros en vivir en la fe. No se debe a ello. El pueblo de Israel está pasando un momento de olvido, de indiferencia y de rebeldía frente al plan de Dios. Lleno de idolatría, de indiferencia, enfrentándose a los enemigos con sus propias fuerzas, pero aún así Dios en cabeza del profeta Samuel les da un testimonio vivo del cuidado fiel y providente para su pueblo. Queridos hermanos, posiblemente esta circunstancia, aunque nosotros pensemos que es una circunstancia maravillosa del cuidado de Dios, también es una circunstancia que confronta. Porque cuando nosotros nos estamos portando mal y vemos las bondades de Dios, somos confrontados por el Evangelio. Porque siendo que nosotros somos malos y siendo que nosotros somos idólatras y que andamos alejados e indiferentes de nuestro Dios, pero aún así cosechamos las bondades de Él, pues eso nos confronta. Porque nos muestra que las bendiciones de Dios no vienen a raíz de nuestro buen comportamiento, sino a raíz del carácter perfecto, inmutable de nuestro Dios como una roca. Que el cuidado fiel y providente del Señor viene porque Él es así, porque es su esencia, es su propósito, es su plan, y porque Él determinó ser nuestro ayudador independiente de nuestra actitud frente a Él. Evidentemente nuestra actitud frente a Él, si es rebelde, si es de maldad y de obstinación en nuestro pecado, de falta de perdón y de confesión, pues implica arrepentimiento y sufriremos las consecuencias naturales de nuestros desvaríos. Sufriremos las consecuencias naturales de nuestro alejamiento, de nuestra rebeldía frente a Dios. Pero Dios no le dice al pueblo de Israel: si ustedes se arrepienten, yo seré su ayudador. Si ustedes dejan los ídolos, seré su ayudador. Por supuesto que deben dejar los ídolos. Evidentemente ellos están obrando mal y deben arrepentirse. Pero el carácter de ayuda, de preservación, de cuidado, de fidelidad, de bondad, de misericordia de Dios para su pueblo, no depende del pueblo, depende de Dios. Dios es nuestro ayudador. Él es nuestro ayudador. Es la piedra de ayuda, es nuestra piedra de salvación, es nuestra piedra de socorro, donde podemos refugiarnos, donde podemos tener fundamento y estabilidad. El pueblo de Israel, a través de este símbolo, es llamado no a seguir viviendo en su idolatría, no a seguir viviendo en su indiferencia frente a Dios, sino es llamado a comprender que Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es nuestra ayuda y debemos arrepentirnos. Siendo que Dios es así, el llamado urgente, aún a través de este símbolo, es para que el pueblo se arrepienta. Es para que el pueblo se consagre, es para que el pueblo se doblegue y comprenda que la victoria viene de Dios, que en Dios hay esperanza y que en Dios hay ayuda. Es muy probable que en estos días muchos de ustedes estén haciendo listas de propósitos para el nuevo año. Es muy probable que muchos de nosotros estemos diciendo: el próximo año sí voy a lograr esto. El próximo año sí me voy a esforzar. El próximo año sí voy a ser más diligente y comprometido y voy a lograr esto que no logré hacer en este año. Esos propósitos están bien. No es mal tener propósitos para el nuevo año. No es malo tener buenos propósitos y desafíos para el año que viene, si Dios nos permite vivir. Pero ¿saben qué quiero decirles, queridos hermanos? Todos esos propósitos que ustedes tienen solo serán una realidad si Dios es su ayudador. Todos esos buenos propósitos, sueños, desafíos, planes, proyectos se lograrán y llegarán a feliz término si Dios es el ayudador de ustedes. Si Dios en su infinita bondad, en su determinación pactual, les cuida, les guarda y les permite a ustedes y a mí hacer realidad los sueños y los propósitos buenos que tenemos para con Dios. El Salmo 146, versículo 5 dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Y me llama muchísimo la atención cuando la palabra de Dios usa la frase Dios de Jacob.
como haciendo una distinción, como si Jacob tuviera un Dios diferente. Pero básicamente cuando la Biblia dice Dios de Jacob, o nuestro ayudador es el Dios de Jacob, lo que está haciendo mención no es propiamente a Jacob como hombre, no es propiamente a Jacob como patriarca del pueblo de Israel, sino haciendo una alusión al pacto de Dios. Esa es una alusión clara, histórica, real, generacional del pacto de Dios con su pueblo. Nosotros creemos firmemente en el pacto de Dios. Creemos que Dios desde la eternidad, por el libre y sabio propósito, determinó o estableció un plan sagrado, fiel, que no tendrá frustración, que se llama el pacto de gracia, que es el propósito fiel de Dios salvar a hombres y mujeres y llevarlos a su reino y constituirlos sus hijos. Cuando la Biblia dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, lo que está diciendo es, felices o dichosos o afortunados aquellos que son traídos a la descendencia de Jacob o a la descendencia de Abraham. Felices o afortunados aquellos que son alcanzados e incluidos o injertados dentro de la promesa pactual de ser una descendencia beneficiaria o que beneficia o que alcanza a las naciones de la tierra. El Dios de Jacob lo que nos constituye es la promesa del pacto. Querida iglesia, todos aquellos que han sido abrazados o cobijados por la promesa pactual de Dios, dada a Abraham, reiterada a Isaac y ratificada a Jacob, tenemos por gracia a Dios como nuestro ayudador. Dios no es ayudador en el sentido pactual de los que viven lejos de Él. Dios no es ayudador en términos pactuales de aquellos que son indiferentes y rebeldes y que andan de manera desordenada. Dios es ayudador de aquellos que son de la fe de Abraham. Dios es ayudador de aquellos que Él mismo por gracia ha llamado y ha sostenido por su infinita bondad y misericordia. Bienaventurados ustedes que están escuchando esta palabra y que pertenecen o que son alcanzados por el Dios de Jacob. Queridos hermanos, Dios es el que nos ha ayudado hasta aquí. Dios nos ha sostenido, nos ha guardado y nos guardará. Probablemente este año que terminó ha estado lleno de muchas adversidades. Es probable que usted tenga la expectativa que el próximo año será mejor. Es muy probable que para muchos sea mejor este año. Es muy probable que para otros sea un año muy difícil. Es probable que para otros sea un año peor, que quisiéramos olvidar, sea cual sea la circunstancia del año que está terminando, sea cual sea la circunstancia del año que estamos aguardando. Queridos hermanos, Dios es nuestro ayudador. Sea que sea mejor o peor, más fácil o más difícil, sea que sea con más expectativas o no, no lo sé, no lo sabemos, Dios lo sabe. Dios es nuestro ayudador. A usted no le debe preocupar si el próximo año será mejor o no. A usted no le debe preocupar cómo será el futuro, qué le depara. ¿Sabe qué le debe preocupar a usted y preocuparme a mí? Comprender que siendo que Dios por su gracia nos ha alcanzado, Él es nuestro ayudador. De Él somos, a Él pertenecemos, a Él nos debemos. La bendición y la maldición están en sus manos y solo si Él tiene misericordia de nosotros podremos ver el amanecer o podremos ver el atardecer. No depende de nosotros, depende de un Dios bueno y fiel. Ese monumento conmemorativo que puso el pueblo de Israel es un monumento a la protección de Dios, es un monumento a la ayuda de Dios, es un monumento al cuidado fiel, presente, permanente de Dios. Él es nuestra ayuda. ¿Cuánto camino nos resta? No lo sabemos. ¿Cuántos años y cuántas circunstancias y cuántas victorias y adversidades enfrentaremos más? No lo sabemos. ¿Por qué situaciones pasaremos? No lo sabemos. Pero recordemos que las tiernas misericordias que Dios ha mostrado hasta aquí, las seguirá mostrando en el futuro.
Recordemos que el cuidado providencial y cariñoso de Dios, enjugando nuestras lágrimas, sanando nuestro dolor, curando nuestras heridas hasta aquí, lo podremos seguir disfrutando en los días por venir. Recordemos, queridos hermanos, que toda la ayuda, el sustento y la fidelidad de Dios, de su mano extendida a nuestro favor, por misericordia, la podremos enfrentar y la podemos disfrutar en los días por venir. ¿Qué pasará? No sabemos. Dios es nuestro ayudador. ¿Tiene temores en este fin de año? Dios es nuestro ayudador. ¿Se siente inseguro, insatisfecho, frustrado? Dios es nuestro ayudador. ¿Tiene angustia por lo que le depara el futuro? Dios es nuestro ayudador. En el pasado, en el presente, en el futuro, Dios es nuestro ayudador. Si logramos, por la infinita bondad de Dios, despedir este año y recibir el nuevo año, es porque Él es nuestro ayudador. Y bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Queridos hermanos, nuestra ayuda no depende del gobierno que aumente el salario mínimo a un rango mayor para que tengamos mayores beneficios. Nuestra ayuda no viene de hombre, de mujer, de situaciones o de instituciones. Nuestra ayuda, nuestro socorro viene de Jehová Dios, que hizo los cielos y la tierra. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Si ustedes se reúnen en familia en estos días, en esta semana, reúnanse para recordar, para celebrar y para agradecer que Dios es nuestro ayudador. Lo ha sido, lo es y lo será, porque Él es como una piedra inconmovible, inmutable, incambiable, fiel. Su carácter y su propósito permanecerán eternamente y para siempre. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si es así, si esa esperanza Dios la ha puesto en nuestros corazones, si Él nos ha llenado de fe y de confianza, y su mano misericordiosa y cariñosa está a nuestro favor, ustedes y yo podemos decir: feliz año. Nadie que no tenga el temor de Dios en su corazón y que no comprenda plenamente el Evangelio y la salvación por gracia, puede decir feliz año a otro, porque él no entiende realmente lo que dice. Pero aquellos que han sido alcanzados por la gracia incomparable de Dios, aquellos que han sido redimidos por Jesucristo, aquellos que han hecho de Jesucristo su piedra principal y fundamental, su piedra de ayuda, su roca de salvación, los que han sido alcanzados por gracia y que perseveran por gracia, entendiendo a Cristo como la razón de ser, pueden decir feliz año. Porque feliz año es: Dios es nuestra ayuda, Él es la razón de nuestra felicidad, Él es el que corona el año con los bienes, Él es el que nos rodea con toda su misericordia en nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Señor Jesús es nuestro ayudador. Oremos. Amado Señor, gracias te damos por ser nuestra ayuda, nuestro socorro, nuestra pronta respuesta en cualquier situación. Gracias por darnos esperanza. Mientras los días que pasan y los pronósticos económicos y políticos y sociales no nos dan esperanza, sino que nos llenan de aflicción, de amargura, y todos esos balances que hacen nos llenan de más dolor y de más preocupación. Cuando vamos a tu palabra, en tu palabra encontramos esperanza. Señor, cuando vemos los balances de los años que están pasando y de los años que vienen y nos afligimos, es porque no estamos descansando en la roca inconmovible de los siglos que eres tú. Te rogamos que nos permitas comprender que todo lo que hemos vivido hasta aquí es por tu gracia y por tu ayuda. Que no hemos estado solos en este año que está terminando, que no hemos luchado y no hemos fracasado solos, que si hemos caído, hemos contado contigo como testigo permanente de las circunstancias, dándonos la mano, sosteniéndonos y levantándonos para seguir. Hasta aquí nos has ayudado y nos seguirás ayudando. Gracias porque no eres piedra de tropiezo para nosotros los creyentes. Gracias porque para nosotros tú no eres una piedra de problema, sino eres una roca de esperanza, eres una piedra de testimonio,
de refugio, de fortaleza y de consuelo. Muchísimas gracias por este año que está terminando. Gracias por permitirnos semana tras semana estudiar tu palabra. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra y ser edificados por ella. Y gracias porque hoy nuevamente nos recuerdas que tú eres nuestra ayuda, que tú eres nuestro fundamento, que no hay ayuda fuera de ti, que no hay bien fuera de ti, que no hay esperanza segura, que no hay triunfo, que no hay felicidad, que no hay nuevo año feliz si tú no estás con nosotros. Tú eres nuestro ayudador, nuestra roca fuerte, nuestro refugio seguro en cualquier circunstancia. Muchísimas gracias por coronar este año con tu ayuda y con tu bendición y con tus innumerables cuidados de tu providencia. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.